Bueno, creo que estamos online. A ver, vamos a bajar esto aquí. Así. Ok, hermanos, buenas tardes a los que ya están ahí. Vamos a esperar unos minutitos, como siempre. Voy a tratar de estar atento a los comentarios, a las preguntas que tal vez ustedes, algunos quieran hacer. Lo pueden hacer a través de este medio, de la página por Facebook. Um, A ver, así, más pequeño ahora. Ok. A ver. Ok, muy bien. Tengo aquí mis ayudantes técnicos. Ya a una cierta edad a uno le cuesta andar con todo esto. Vamos a ponerlo aquí para que no moleste. Estamos esperando unos minutitos. Ya vamos. Live. A toda la pantalla. Ahí vamos. Ok, ok. Estamos ajustando algunas cuestiones aquí. Ok. Vamos a bajar esto. Bueno, entonces. Ahí está. Un par de minutitos más, paciencia. A ver aquí. Ahí vamos. Sí, señor. Ahí lo estoy viendo lindo. Get all live notifications. Muy bien. Aquí para que no moleste. Ok. Ok, a ver esto. Muy bien.
Bueno, espero que se hayan preparado un cafecito o un té y bueno, para aquellos que tienen la suerte de ser argentinos, tal vez un mate, pero a esta altura del día, de la tarde, no lo aconsejo. Puede no ayudarles a dormir bien. Bien, amados hermanos, vamos a hacer una oración para poner este encuentro nuestro en las manos de Dios nuestro Señor, para que por el Espíritu Santo se pueda hacer algún bien y al menos no hacer ningún mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y que la Santísima Virgen nos ayude y nos proteja a todos. Bueno, pues buenas tardes nuevamente para todos los hermanos y hermanas que se han sumado y se están sumando a esta charla del día de hoy. Esta es la segunda de 3 charlas, como ya saben. Va a tratarse en el día de hoy con intensidad la liturgia propiamente eucarística y dejando un poco el resto de liturgias que tenemos, que son los sacramentos básicamente, y concentrarnos en la celebración de la misa o de la Eucaristía. Y estas charlas son importantes porque se espera que nosotros asistamos a la Santa Misa todos los fines de semana. Y si es así, y si uno no sabe cómo es eso de la misa y para qué está y de qué sirve, bueno, pues a la larga tratará de encontrar alguna otra cosa que crea más conveniente espiritualmente. ¿Y quién lo puede culpar? Para la Santa Misa hay que conocer un poco la estructura, la historia, el significado de lo que hacemos cada domingo. Los que tienen el catecismo de la Iglesia Católica, se los aconsejo a todos, por supuesto. Hay distintas versiones, esta creo que es de la más conocida, esta es más grande, en fin. El catecismo de la Iglesia Católica, ya lo hemos tratado en las clases de formación. Allí pueden encontrar en el número, a ver, vamos a ponerles aquí ya algo, el catecismo de la Iglesia Católica sobre la Eucaristía o la misa. Lo pueden encontrar en esos números ahí, 1322 a 1419, casi 100 números. Trata extensamente la Eucaristía de distintos puntos de vista. Y bueno, voy a pasar de un lado para otro aquí, ustedes disculpen. A ver si se puede ver mejor así. Ok. Y bueno, como decía, la semana pasada hemos visto en la primera charla la liturgia en general. Yo ahora voy a pasar a algunas de estas slides, diapositivas que vimos la vez pasada, y nomás para recordarles a ustedes y sobre todo si alguno no ha estado y ahora está presente, bueno, para que tengan una idea de lo que vimos. Vimos que hay comunidades protestantes que tienen algo muy parecido a lo que es nuestra liturgia, como son las comunidades luteranas o anglicanas y otras. Por ejemplo, aquí, lo que ven aquí parece mucho una misa, es una misa luterana. Es distinto en realidad el contenido, pero exteriormente se parece bastante. En cambio tenemos las comunidades más bien evangélicas y pentecostales que no tienen una liturgia, no tienen una estructura. Alguna estructura básica siempre hay, cuando hay cantos, cuando hay oración, cuando hay arrepentimiento, cuando hay esto, cuando hay aquello. Pero en realidad no hay nada fijo y estable que deba ser así. Estas comunidades no tienen liturgia propiamente hablando.
Los que no son católicos al 100%, pero están muy cerca, son los hermanos ortodoxos. Y ellos sí tienen unas liturgias bien grandes y muy poderosas, como ya vimos la semana pasada. Aquí tienen un momento en una liturgia con los obispos ahí. Luego dijimos que el Concilio Vaticano II, ese gran encuentro de obispos de todo el mundo, allí entre los años 1962 a 1965, el Concilio Vaticano II decidió, bueno, se publicaron luego del concilio varios documentos, en un librito así están todos, y el documento que más nos interesa ahora es sobre liturgia, y se mandó que se reformara la manera de celebrar la misa, en parte, porque estaba muy cargada de momentos que no eran necesarios, muy difícil de entender, estaba siempre en latín. Entonces con esto se pide en el Concilio Vaticano II que se renueve la liturgia, que se revea de retocar las formas de la liturgia, y ahí es donde nos encontramos después de 40 años de trabajo en los nuevos misales, nuevos rituales para los sacramentos. Aquí tiene una imagen nada más de 3 de ellos. El ritual aquí del bautismo para niños, el ritual del matrimonio, el ritual de todos los sacramentos. Pero para nosotros, lo que queremos tratar hoy, lo más importante es este libro, que es el Misal Romano. Es el libro que se usa para la celebración de la Santa Misa. Todo está ahí, en lo que se refiere a la celebración de la Eucaristía, todo está ahí. Las oraciones, cómo hay que celebrarlas, tiene 100 páginas de introducción nada más, para que ustedes vean qué complicado que es todo esto, que puede parecer al menos desde afuera. Entonces, la reforma del Vaticano II culmina ya de hace unos 10 años más o menos. Ya se acabó la reforma, los cambios, los experimentos, las pruebas que se habían hecho hasta el año 2000 más o menos. Y de ahí en más se comenzaron a publicar estos documentos, estos libros rituales, y ya entonces no hay espacio para seguir reformando, seguir cambiando. Eso ya está hecho, quedó fijo ahí, y la iglesia siempre que haga falta un detalle, una explicación, algún cambio, lo hace, pero nosotros los sacerdotes que celebramos la misa, el obispo y los sacerdotes y toda la gente en su lugar, no podemos hacer algo distinto, ya está dada la reforma. Nosotros dijimos el viernes pasado que la liturgia realiza y comunica a los creyentes la obra de nuestra redención. Tremendamente importante esto, el misterio pascual. Jesús padecido, crucificado, resucitado. Ese es el misterio pascual. Bueno, eso se realiza, dice la iglesia, en la celebración. No solamente se recuerda, sino que se realiza y se comunica a los creyentes esa obra de salvación de Jesús. Se nos dice que la liturgia en general, en particular la misa, pero no solo, sino la liturgia en general, es la cumbre o la meta, el goal, a la que tiende la acción de la iglesia. Es decir, la iglesia mira a la Eucaristía, va hacia la Eucaristía y de allí toma toda su vitalidad. De ahí proviene la vida de la iglesia, el espíritu de la iglesia, el ánimo de la iglesia proviene de la Eucaristía. Pero no, la liturgia obviamente no agota toda la acción de la iglesia. La iglesia no es solamente la Eucaristía. La Eucaristía es el centro y la cumbre y la fuente, pero hay otras realidades precisamente que se mueven alrededor de la Eucaristía, como el catecismo, como las obras de piedad, como las obras de caridad, etc. Toda la vida cristiana, el testimonio cristiano y demás, lo que no es la liturgia misma, el resto de aspectos de la vida cristiana. Y bueno,
finalmente, como acción cultural de toda la iglesia, la liturgia exige la participación de la gente. Cuando uno no participa en su corazón, con sus palabras, con su canto, con los gestos, con las posturas corporales, con las respuestas y diálogos con el sacerdote, cuando no se acompaña eso con el silencio sagrado, si eso no es parte de mi presencia, si yo no veo esas cosas, si no participo activamente y conscientemente, claro, la misa sigue siendo la misa, pero voy a perder muchas gracias, muchos favores de Dios que se brinda a su iglesia a través de la celebración litúrgica. Bueno, y vamos a lo de hoy. Hoy estamos con la misa. Como ya les mostré aquí, en el catecismo de la Iglesia Católica acerca de la Eucaristía, tenemos los números 1322 a 1419. No es una lectura fácil, es profunda, pero es la Eucaristía, es lo que debe ser, es lo que nosotros los cristianos debemos hacer. Bien. La Eucaristía muchas veces se la presenta como unida al domingo, por buenos motivos. El domingo, desde la antigüedad, siempre fue llamado el Día del Señor. El Día del Señor, aquí lo ven en latín. Dies Domini, quiere decir el Día del Señor. Entonces, esto está ligado con el tercer mandamiento de los 10 mandamientos de Moisés. Está muy ligado porque el tercer mandamiento es santificar las fiestas. Y el mandamiento dice literalmente, recuerda el sábado o día de descanso para santificarlo. Esa santificación del día domingo para nosotros los cristianos puede hacerse de diversas maneras, No hay una sola manera, pero para el católico la manera principal y necesaria, siempre que se pueda, que no esté enfermo, que no haya problemas graves para ir a la misa, o como estamos viviendo por el virus, uno puede tener miedo de contagiar o de ser... Bueno, pero la Iglesia manda que los domingos sean santificados por la Santa Misa, no puede haber nada mejor que eso. Y si no se puede venir a la misa, queda siempre la obligación de santificar el domingo de alguna otra manera, como por ejemplo alguna oración en familia o una lectura de la Escritura, por ejemplo el Evangelio del día, o el rezo piadoso del Santo Rosario, o algún momento de oración especial, pero hay que hacer la diferencia entre el Día del Señor y el resto de días, ese es el punto. Entonces, el Día del Señor y el tercer mandamiento van como juntos, se santifica el Día del Señor a través de la celebración de la Santa Misa. Bien, no nos detenemos aquí en el tema de por qué el domingo y no el sábado, porque es un tema que necesita un poco más de explicación y ahora no es lo que nos corresponde, pero sí debemos saber que la Iglesia Católica celebra el domingo como el día del Señor, el día de descanso y el día de santificación. Yo nomás les comparto lo que escribió San Ignacio de Antioquía acerca de lo que creían los cristianos en el siglo I y II. San Ignacio de Antioquía es un obispo, un gran obispo, santo, mártir, murió comido por los leones, un testimonio de la fe viva, un mártir de primer nivel, enseñado, él recibió el Evangelio de los apóstoles, especialmente de Pedro, que fue obispo de Antioquía antes que lo fuese Ignacio. Pero entonces estamos hablando de una persona que nos dice con toda claridad qué es lo que los cristianos en el siglo I y en el siglo II ya hacían, ya celebraban con respecto al sábado o el domingo. Y entonces les dejo aquí
No, perdón, esto ya pasó. Aquí abajo, esto es de San Ignacio de Antioquía, está en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2175. Dice él, o escribe, los que vivían según el orden de cosas antiguo, eso es el pueblo de Dios según el Antiguo Testamento, han pasado a la nueva esperanza, las nuevas promesas, la nueva fe de Cristo, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, que es el domingo. Entonces, en ese día del Señor, dice San Ignacio, nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. Brevemente, esto significa que los cristianos de los primeros siglos siempre celebraron el domingo y no el sábado. Al comienzo, bien al comienzo, solían ir a las sinagogas los sábados, como tenían costumbre hacer todos los judíos. Cuando los que se convierten al cristianismo siguen yendo a la sinagoga para seguir aprendiendo, pero poco a poco los van expulsando de las sinagogas. Y entonces los cristianos se dieron cuenta que, bueno, que ya no podían en el sábado, iba a ser el domingo, porque el domingo es en realidad el día del Señor para los que creen en la nueva esperanza de Jesús. Bueno, eso es para que ustedes lo tengan presente. Ya veremos de tratar este tema con más detenimiento en algún otro momento. Bien. Sobre todo, bueno, hay sectas hoy en día que insisten que por qué el domingo si el sábado es el día del Señor. No, el día del Señor es el domingo. La resurrección de Cristo ha cambiado las cosas, no es difícil de entender. Y Cristo es el Señor del sábado, Señor del sábado. ¿Sí? Él está por encima del sábado. Bueno. Con respecto a una muy breve, ciertamente muy breve, historia de la iglesia, creo que es por aquí, sí. Ajá. Una historia, no de la iglesia, perdón, de la Eucaristía. Muy breve, muy breve, porque tiene una historia muy larga, muy interesante, pero como para tener una idea de lo que sucedió. Las raíces de la Eucaristía no vienen de Jesús, sino que ya viene a lo que eran los ritos del pueblo judío que recordaban las acciones de Dios para con ese pueblo. Aquí en esta foto, por ejemplo, recuerdan ustedes cuando pintaron los dinteles de las puertas con sangre del cordero, que está aquí, y luego, bueno, salen de Egipto y todo lo demás, y entonces con el tiempo, como está aquí abajo a la derecha, el pueblo de Dios, llevados por la ley de Moisés, muchas de estas celebraciones están estrictamente establecidas por Dios a través de Moisés, y son celebraciones grupales, no individuales, en las cuales se hacía memoria de los distintos eventos, intervenciones de Dios sobre el pueblo de Israel. El pueblo no debía olvidar, era siempre un memorial, una memoria de lo que había sucedido. Como dice aquí en este punto, la celebración del pueblo judío, eso era una sombra. Claro, los judíos que siguen siendo judíos hasta el día de hoy siguen haciendo eso, no es ninguna sombra, es lo que ellos creen que tienen que hacer, ¿verdad? Pero los cristianos miran a eso que el Señor ordenó en el Antiguo Testamento ya con la mirada de Jesús. Y Jesús va a ser verdaderamente la realidad de esas celebraciones. Estas celebraciones del pueblo judío, donde había, como digo, comida, se mataba el cordero pascual, por ejemplo, para la Pascua, la comida, el pan y el vino que ven aquí, el pan sin levadura, como las hostias que nosotros usamos, el vino, eran elementos fundamentales. Y había oraciones que ellos debían hacer sobre el pan y sobre el vino al final de la comida y durante la comida. Es decir, era una comida ritual. No era que bendícenos, Señor, y a estos alimentos y vamos a comer. No.
Era parte de un rito, una comida ritual. Y esos eventos que ellos celebraban no eran meramente una memoria, como, digamos, como quien lee en un libro de historia qué sucedió en un determinado momento, sino que aquí esos eventos que se celebran en la comunidad judía se hacen presentes en la celebración. Esa es la peculiaridad de las celebraciones del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, también del Nuevo, pero ahora hablando del Antiguo Testamento. Esa memoria traía el evento que se recordaba a la celebración. Entonces era como que estaban ahí celebrando de alguna manera lo que había sucedido mucho antes, pero celebrándolo actualmente. Si damos otro paso, por supuesto, nos encontramos con la última cena. La última cena no es como las comidas rituales de los judíos, que eran una sombra de lo que iba a venir, era como una indicación. La última cena y lo que sucede con Jesús en su pasión, muerte y resurrección, esa es la realidad. Eso no es sombra, no es imagen de nada, es la realidad. Es nuestro Señor Jesucristo, víctima por nuestros pecados, inmolado Él sobre el altar de la cruz, resucitado por el Padre. Esa es la realidad. Todo lo antiguo del Antiguo Testamento estaba bien, pero solo como imagen de lo que iba a venir. El Señor Jesús en la última cena, celebrando la Pascua, celebra esos ritos de los judíos, pero les da su más profundo significado, ya que ahora el Cordero Pascual, inmolado como hacían los judíos, no era realmente el Cordero animal, sino que era Jesús, que es el Cordero que Dios provee para el sacrificio agradable a Él. Y Él mismo entonces como Cordero debía entregar su cuerpo y derramar su sangre unas horas más tarde. Y en esa celebración ritual, Él de alguna manera adelanta, no solamente mira hacia atrás, hacia lo que celebraban los judíos, sino que ahora está adelantando lo que Él va a hacer en unos momentos, en unas pocas horas. Su cuerpo, Él dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes ya mismo. Y esta sangre será derramada por ustedes ya mismo. Entonces está conectando esa celebración de Él, que va a decir Él, hagan esto en memoria mía, lo está conectando directamente con la pasión, muerte y resurrección del Señor. Entonces no es solamente una comida ritual de recuerdo, como quien, por ejemplo, vamos a suponer, el Viernes Santo hace un Via Crucis viviente, como en un teatro con Jesús llevando la cruz y todo lo demás que hacemos tanto los cristianos, los hispanos en la Semana Santa. Pero esto no es así. Esto que Jesús manda a hacer no es una obra de teatro, es una realidad presente allí y que Él manda que se haga presente en su iglesia. Y entonces esa es la memoria especial que tenían los judíos cuando celebraban sus fiestas. Y ahora Jesús y su sacrificio en la cruz para la salvación del mundo no se recordarían solamente en los libros, sino en la celebración de su iglesia. Es algo realmente impresionante. Jesús quiere quedarse con su iglesia y se queda así, de esa manera. Recordarán ustedes que Él dijo en la última cena, he deseado ardientemente comer esta cena con ustedes. ¿Y por qué será? Ardientemente. Comer la cena, no dice deseado ardientemente ir a sufrir, bueno, también, pero comer esta cena con ustedes, porque aquí me quedo yo con ustedes. Bien, y luego los cristianos, nosotros,
Vamos a hacer precisamente eso. Durante la historia del cristianismo, de unos 2000 años, la Iglesia ha celebrado la Eucaristía fielmente, conservando toda su riqueza y también adaptando las formas exteriores según tiempos y circunstancias. Es lo que les mencioné al comienzo, de que la Iglesia quiso reformar aspectos exteriores para hacer la misa más entendible, si se quiere, para nuestra gente, nuestro tiempo. Lo que queda siempre firme, claro está, es la fe en la presencia verdadera, real y sustancial, viva de Jesús en la celebración eucarística, no solamente en la comunión, que es como el resultado del sacrificio de Cristo. Toda la celebración eucarística y sobre todo el centro, que ahora vamos a mencionar, la plegaria eucarística, es una celebración sacrificial, es Cristo entregado, sangre derramada, cuerpo entregado. Entonces eso siempre queda, y lo mismo la estructura básica de la celebración, que ahora veremos. Hace poco el Papa Francisco decía, ¿qué es la misa? La misa es el memorial del misterio pascual de Cristo. Para comprender el valor de la misa, debemos, ante todo, entender el significado bíblico de memorial o memoria. La palabra técnica ahí es memorial. La misa no es solamente un recuerdo de la pasión, muerte, resurrección de Jesús. Es más que un recuerdo. Es hacer presente aquello que ha sucedido hace 20 siglos. Hacer presente. Aquí hay una expresión que siempre hay que tratar de repetirla para que uno verdaderamente la aprenda, muy importante, estas dos palabritas aquí, el misterio pascual de Cristo, ¿ok? El misterio pascual de Cristo. Eso es su entrega, su entrega a ser encarcelado, a ser torturado, toda su pasión, su muerte en la cruz y su resurrección y su ascensión al cielo. Eso es el misterio pascual. ¿Ok? Eso es importante porque va a aparecer muchas veces en la misa la expresión, por ejemplo, dígnate unirnos al misterio pascual de tu Hijo. ¿Y qué es el misterio pascual de tu Hijo? Son esas tres o cuatro momentos fundamentales que sucedieron: pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo. Entonces, ese es el misterio pascual. Y la otra palabra importante, memorial, que no es un mero recuerdo, sino que trae lo recordado al presente, de una manera misteriosa. No lo vemos, pero sabemos que es así. Bien. No es extraordinario entonces que, como dice aquí el último punto, se considere a la liturgia eucarística, la Eucaristía, como centro de toda la vida de la Iglesia. Centro, culmen, a ella va todo, de ella viene todo. Recuerden, es Cristo en su misterio pascual, presente ahí sobre el altar y dándose a nosotros en comunión. Si hay algo mejor que eso, pues me avisan y ahí vamos, pero no lo vamos a encontrar. Alguno podrá decir, pero la palabra de Dios es más importante. No, la palabra de Dios no es más importante que Jesucristo, en primer lugar, porque Él es la palabra de Dios. Entonces no se puede oponer la Biblia a Cristo. Él es la palabra de Dios verdadera, viva. Bueno, pues esa palabra de Dios, que es Él, en la celebración litúrgica también se escucha en las lecturas. Entonces, la Biblia está súper presente en la celebración litúrgica, por supuesto, y otros elementos que ahora recordaremos. Entonces, vamos a ver las partes de la celebración. Los que han estado en algunas de mis conferencias probablemente ya conozcan
este diseño aquí, esta estructura de la misa. Entonces, fíjense aquí, a la izquierda está el santo sacrificio de la misa, que tiene dos partes principales, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Dos partes claramente distintas, aunque por supuesto relacionadas, pero distintas. La liturgia de la palabra se puede dividir en 4 momentos, que es la introducción a todo, desde la procesión de entrada hasta que nos sentamos después de la oración colecta, ya la vamos a ver mejor ahora. Esa es la introducción. Luego vienen las lecturas, que son lecturas abundantes, muy abundantes, de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces están las lecturas. Habitualmente los domingos hay una del Antiguo Testamento, el Salmo, que también es del Antiguo Testamento, una lectura del Nuevo Testamento y finalmente, bueno, la aclamación del pueblo, el Evangelio del Nuevo Testamento y la homilía. Esas son las lecturas. Luego está la profesión de fe, el credo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, y finalmente la oración universal. Entonces ahí tienen ustedes la liturgia de la palabra. Introducción, lecturas, profesión de fe, oración universal. En cada una de ellas se distinguen estos aspectos que ahora lo vamos a ver un poquito mejor. La segunda parte es la liturgia de la Eucaristía, porque ahí ya es más acción, es más pan y vino, ofrenda, consagración, epíclesis, hay mucha acción ahí. Siempre hay palabra, pero hay acción, hay obras. Esa parte, la liturgia de la Eucaristía, también se suele dividir en 4 partes. Las ofrendas, es decir, el ofertorio, pan y vino, y nuestras mismas vidas unidas a eso, las ofrendas. En segundo lugar, la plegaria eucarística. Esa es la palabra más importante, la expresión más importante para lo que queremos recordar en el día de hoy. Plegaria eucarística. También se llama anáfora. Anáfora. Lo pueden encontrar así, de hecho en el catecismo está. Anáfora. Pero ordinariamente se dice la plegaria eucarística. ¿Qué es la plegaria eucarística? Todo lo que viene después del ofertorio hasta el gran amén, que viene antes del Padre Nuestro. Entonces, desde que termina el ofertorio hasta que comienza el Padre Nuestro, eso es la plegaria eucarística, que tiene estas partes, que ahora lo vamos a ver mejor. ¿Ok? Esta es la parte central de la misa. Esto. A ver si lo tengo ahí mejor. Bueno, esa era la parte de arriba, la liturgia de la palabra, y esta la liturgia de la Eucaristía. Entonces, aquí habíamos dicho lo que llamamos la plegaria eucarística, es la parte central de toda misa. Si no hay eso, no hay misa, aunque a veces la gente llama misa a otro tipo de celebración, de sacramento o de lo que sea. Pero si está esto, el prefacio, la aclamación, la epíclesis, etc., hay misa. Si no, es una celebración de la palabra con tal vez comunión, ¿cómo no? Pero la misa está hecha básicamente de este aspecto, de estos momentos. Bien, entonces eso es lo que acabamos de ver y vamos en el último tramo de nuestra conferencia a ver un poquito más las partes en concreto, sobre todo la plegaria eucarística. Aquí es la liturgia de la palabra, está dividida en los aspectos que ya hemos visto, pero los recordamos aquí. La asamblea se reúne, si la gente no viene, pues no se puede reunir. La asamblea está hecha... ok, tal vez se haya cortado la... A ver, ¿qué puede ser aquí?
Me dicen que se ha cortado la transmisión. Bueno, yo voy a seguir porque no, aquí parece que todo va para adelante. Ok. He frisado. Ok. Listo, perfecto. Gracias a gracias a todos mis ayudantes técnicos. Bien, la asamblea entonces se reúne. Si no hay reunión, si tú te quedas en la casa, te pierdes esto, así de sencillo. El ingreso del sacerdote y de los ministros, habitualmente con procesión, ahora no se lo está haciendo con procesión por el bendito virus, pero en su momento volveremos a hacerlo. No es un ingreso cualquiera. En realidad no es necesario. Podríamos comenzar desde el altar, pero recuerden ustedes lo que decíamos el viernes pasado, que toda la celebración de la liturgia nos lleva a una dimensión distinta de lo humano. Aquí se mezcla lo humano con lo divino, en gestos, en símbolos, en colores, en olores, en posturas. Entonces, el ingreso es solemne, va con la cruz, va con las velas, va con los ministros que eventualmente pueden estar, como los lectores, va con el sacerdote, que lo acompañan el diácono cuando hay diácono. Es el ingreso solemne a hacer algo completamente distinto de lo que hacemos todos los días. El saludo inicial que el sacerdote hace al altar, al primero que saluda es al altar, dándole un beso, porque el altar representa a Jesucristo. Sobre ese altar el mismo Cristo va a dar su vida, pero el altar mismo es como Jesucristo. Sobre él se realiza el sacrificio. Él es el lugar del sacrificio, que es el mismo. Entonces saluda, lo primero, a Jesucristo. Durante la procesión también hay una genuflexión al Santísimo Sacramento o una inclinación profunda según las circunstancias, pero el primer saludo al Señor allí presente es en el altar, un beso al altar. Y luego saluda al pueblo, no ya con el saludo del buenos días o buenas tardes, no debería ser ahí. Debe saludar litúrgicamente, porque recuerden, hay que dejar el mundo mundano afuera y aquí hay que transformar ese mundo en algo distinto. Entonces, si vamos a saludar como está mandado, es el Señor esté con ustedes. Y la respuesta, y con tu espíritu. Ahí el sacerdote puede dar una introducción o saludar si cree que tiene que saludar con un buenos días, pero no en lugar del saludo litúrgico. Luego viene el rito penitencial, se comienza pidiendo perdón a Dios por todas nuestras faltas. El rito penitencial puede ser de distintas maneras, es el yo confieso habitualmente, o si no, el Señor ten piedad, Cristo ten piedad, con alguna antífona. Para esto también hay un silencio. El sacerdote invita a reconocer nuestros pecados y debería haber siempre un pequeño silencio de parte del sacerdote para que uno al menos diga, Señor, soy un pecador, ten misericordia de mí. Ya con eso, mejor imposible. O pide perdón por alguna cosa en particular. Y luego expresa ese pedido de perdón a través de las oraciones propias. Vamos a poner esto aquí mejor así. Ajá. Luego viene el himno del Gloria los domingos, a no ser que estemos en Cuaresma y Adviento, y también en las solemnidades y fiestas. Es un himno muy glorioso, hay que cantar o recitar eso que está ahí en el misal, no se puede cambiar. Muchas veces los que componen música cambian el orden, sacan, ponen. Bueno, eso ya no hay que hacerlo más. Eso era parte de antes de que los libros últimos estuviesen ya listos. Hay que respetar la letra del Gloria, del Santo, del Cordero de Dios, todo como está en el misal. Bien, luego sigue la oración colecta. Esa es la oración más importante de la misa. Como oración es la más importante de la misa.
Lo otro no es tanto oración como relato, como alabanza, pero como oración a Dios Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo, esa es la más importante, la oración colecta. Y se llama colecta porque recoge, colecta las intenciones de todos los presentes. Por eso, cuando el sacerdote va a decir la oración colecta, dice primero, oremos. Y ahí sí debe tener un silencio, debe haber un silencio de varios segundos, como para que uno pueda poner su intención, o pueda ponerse en la presencia de Dios, o pueda decir, Señor, en esta misa que te ofrezco, te pido sobre todo por esto, por aquello, o lo que sea. Pero el sacerdote muchas veces como que no deja mucho tiempo ahí, y debería dejar. Es un silencio importante ese de la oración colecta. Bien, dicha la oración colecta, nos sentamos, las lecturas de la Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los lectores deben hacer un esfuerzo grande para leer verdaderamente bien, sobre todo respetando los signos de puntuación que hacen que se entienda mejor lo que se está diciendo. Y debe leerse lentamente, no mecánicamente, sino realmente interesados en proclamar lo que uno está leyendo, en decirlo o leerlo de tal manera que el pueblo se mantenga atento. Y esa es tarea de los lectores. Tienen que practicar en sus casas. Bien, luego de las lecturas y del Evangelio está la homilía, al menos en los domingos, solemnidades y fiestas, se manda que haya una homilía. Días entre semana tal vez no necesariamente, pero siempre es bueno decir algunas palabras, creo. Después de la homilía nos ponemos de pie y vamos al credo, que es la profesión de fe. Por eso nos ponemos de pie, no decimos el credo de sentados, sino de parados, como quien tiene algo que decir. Profesar, decir, esta es mi fe, yo creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, etc. El credo va los domingos y las solemnidades. Vienen las oraciones de los fieles, que en realidad se recomienda, pero no es obligatorio. No es obligatorio, pero se recomienda que haya oraciones de los fieles y ahí precisamente los fieles presentan a Dios Padre distintas peticiones comunes a la comunidad religiosa o a la ciudad o al país o al mundo. Bien, hasta ahí entonces la liturgia de la palabra. Luego la liturgia de la Eucaristía viene ya con la presentación de las ofrendas y la oración sobre ellas. El sacerdote recibe el pan y el vino, que son los elementos que van a ser consagrados según lo que pidió Jesús. Entonces presenta el pan y el vino y ahí se presenta todo en realidad. Pan, vino, la vida, los problemas, los dramas, las ansiedades, todo. Pero eso lo debemos hacer nosotros. Debemos activamente presentar ese pan y vino con nuestras intenciones. Y bueno, y ahí viene, después del ofertorio, que ya es parte de la liturgia de la Eucaristía, ¿verdad? El ofertorio, ahí ya hay acción, hay pan y vino que se ofrece, ¿verdad? Que el sacerdote se purifica, en fin, hay acción. Después del ofertorio y de la oración sobre el ofertorio viene la plegaria eucarística, que como digo, es el centro de lo que hoy queremos recordar, la plegaria eucarística. Y es desde el prefacio, que comienza con el diálogo, ¿verdad? Desde ahí, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, demos gracias a Dios. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Ese es el comienzo de la plegaria eucarística, el diálogo del prefacio. Diálogo del prefacio. Ahí comienza la plegaria eucarística. Después del diálogo, el sacerdote da gracias a Dios. Verdaderamente tú eres santo, Señor, por esto y por aquello. Y tu iglesia hoy se alegra en la festividad de tal o en el día de la Pascua. Hay no sé cuántos prefacios en el libro del misal. Eso varía constantemente. De día a día se puede decir un prefacio distinto, pero la estructura es siempre la misma.
da gracias a Dios y termina con el santo, 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 que es la aclamación del pueblo. Santo es el Señor Dios del universo. Y ahí todo el mundo se pone de rodillas después del santo. ¿Por qué? Porque ahí viene lo más importante de la misa. Y lo tienen ustedes aquí en negrito, en resaltado. La epíclesis y la narración de institución y consagración. La epíclesis es cuando el sacerdote hace este gesto de imponer las manos sobre el pan y el vino, invocando al Espíritu Santo, que sea Él la fuerza que transforme esos nuestros pobres dones de pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Tiene que haber epíclesis y es un momento central. Luego de la epíclesis, la narración, porque el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, tomó vino, dio gracias, partió el pan, lo que sea. Esa es la narración. Se está narrando no solamente lo que sucedió, sino lo que está sucediendo. Ese es el punto. Ese es el memorial. Entonces se narra y se consagra el pan y el vino, transformándose en verdadero cuerpo y sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es el centro de la plegaria eucarística. Luego sigue la aclamación memorial, que quiere decir cuando uno dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, hacemos memoria de muerte y resurrección. Bien, esa es la aclamación memorial. Seguido por la anamnesis. Anamnesis quiere decir recordatorio. Nos acordamos. ¿De qué nos acordamos? Pues nos acordamos de la vida de Jesús, de su pasión, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión al cielo. En distintas maneras, porque hay plegarias eucarísticas distintas, pero básicamente hacemos recuerdo de las obras del Señor. Y las obras del Señor son, sobre todo, su misterio pascual. Ese es el recordatorio aquí, anamnesis. Luego viene la oblación y es cuando uno ofrece a Dios Padre esas ofrendas santificadas. Hemos recibido, lo ofrecemos. Como iglesia, ofrecemos la víctima, que es Jesús, al Padre. La víctima se ofrece al Padre. Perdón un segundo. Eso se llama oblación. Luego hay una intercesión que es, bueno, pues pedir por otros. En primer lugar, pedimos la intercesión de los santos. Y luego intercedemos ante Dios para pedir por los vivos y por los difuntos. De modo que termina, después de la intercesión, con la doxología, que el sacerdote toma el pan y el vino consagrados ya y dice, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y la respuesta es, por supuesto, amén. Todo eso se llama doxología. Amén. El gran amén se llama, aunque sea así cortitito, amén. Pero sí, es amén a todo lo que acaba de suceder. Bueno, entonces, hermanos, eso es muy importante, que sepamos los que venimos a misa. El centro, lo que hace a la misa es la plegaria eucarística, que va desde el diálogo del prefacio, después del ofertorio, hasta el amén, antes del Padre Nuestro. Eso es el centro de nuestra celebración. Después sigue, bueno, el Padre Nuestro, el rito de la paz, que tiene 2 o 3 pequeñas partes. El saludo de la paz es opcional, el rito de la paz no. Lo que se dice ahí, todo lo que se dice después del Padre Nuestro hasta la comunión es sobre la paz. Pero el saludo, que el sacerdote invita al pueblo a darse el saludo de la paz, no es obligatorio. Depende del sacerdote. El Cordero de Dios, mientras tanto el sacerdote parte el pan como hizo Jesús, la Santa Comunión y finalmente la oración final y la bendición.
todos momentos importantes y únicos. Si uno sigue bien la liturgia de la iglesia durante toda la celebración, ¿verdad? Como mostrado aquí, fíjense de la parte derecha aquí, hemos puesto ahí como una lista larga, ahí en la plegaria eucarística, se recordarán, eso es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Pero toda la misa, desde el comienzo hasta el final, toda está llena de espíritu. Y el espíritu se manifiesta de distintas maneras, pidiendo perdón, alabando, dando gracias, aclamando, glorificando, intercediendo, agradeciendo, escuchando la palabra de Dios, de mil maneras. Todo eso se da en la celebración de una misa. A veces la gente dice, y con esto termino, la misa es siempre igual, es siempre lo mismo. Bueno, en un cierto sentido sí, está aquí, lo ven ustedes ahí en este esquema, que siempre más o menos es lo mismo. Lo que sucede es que el contenido de cada parte varía. Hay partes que son siempre iguales, el Gloria, el Credo, el Padre Nuestro, etc. Pero los prefacios, la plegaria eucarística misma, las lecturas de la Escritura, los cantos, las antífonas, son distintas. Entonces, gracias a Dios que es siempre lo mismo porque es Jesús presente en su iglesia, pero no es siempre lo mismo estrictamente porque va cambiando, se va adaptando al tiempo del año, como Pascua, como Pentecostés, como lo que sea, o al santo de que se celebra, o a la circunstancia de la vida que se celebra, o al matrimonio, o lo que fuere. Entonces, hermanos, demos gracias a Dios. Esta es la segunda conferencia. Vamos a encontrarnos, Dios mediante, en la tercera, que será el viernes que viene. Para la tercera vamos a ir a las normas de la Iglesia para celebrar correctamente la Eucaristía. Todo lo que toca sobre todo al pueblo fiel, sus posturas, sus gestos, sus cantos, sus contestaciones, en fin, todo lo que hace a la participación activa en la Santa Misa. Eso para el próximo viernes. Gracias, hermanos, por estar aquí. Los que aguantaron toda la hora van a tener un purgatorio más breve, pero creo que también habrán conocido un poquito más de la liturgia. Me alegro y espero que estén todos bien, nadie se enferme. Y nos vemos, Dios mediante, el viernes que viene a las 7 de la tarde. Gracias a todos.